Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, una visión diferente de la actualidad, desde los eventos políticos hasta los acontecimientos culturales. Te brindamos análisis y opiniones que desafíen la narrativa convencional. Prepárate para terminar la semana con una mirada crítica y comprometida. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad, presentado por Fundación Escuela Libertad. Muy buenas tardes, audiencia de Fundación Escuela Libertad y de la Hora de la Verdad. Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, un amplio resumen de lo que ha ocurrido en Colombia en esta semana. Hoy es 3 de mayo y nos disponemos a llevarles a ustedes los hechos más importantes. El primero de ellos, la marcha del 1 de mayo que convocó Gustavo Petro y que estaba, por supuesto, destinada para que fueran los trabajadores los que salieran a protestar, como lo hacen todos los años, en contra de las políticas gubernamentales. Esta vez no fue así. Gustavo Petro se hizo parte de la marcha, se apropió de ella y tuvo la oportunidad de hacer discurso de 1 hora en la Plaza de Bolívar. ¿Qué fue lo que dijo? Analizaríamos en detalle el tema con Lina María Peña. El país no está listo para enfrentar el fenómeno de la niña, era lo que nos faltaba. Tuvimos una difícil situación en Colombia por cuenta de la larga sequía que nos produjo el fenómeno del Niño desde el año pasado hasta hace muy pocas semanas en Colombia. Ahora, lo que sale desde la Unidad de Gestión del Riesgo con Carlos Carrillo es que no estamos preparados para enfrentar lo que venga con el fenómeno de la Niña, que como ustedes bien sabrán, trae aguas y dificultades por el duro invierno que suele presentarse. Las municiones perdidas de las que habló el presidente Gustavo Petro esta semana también en Colombia, tremendo oso hizo el presidente Gustavo Petro, quien salió a calificar el asunto de una manera irresponsable realmente, porque habló de unos millones de municiones y de armamento perdido, cuando en realidad no corresponde esas cifras a lo que ocurrió tanto en Tolemaida como en La Guajira. Petro rompió relaciones con Israel, las consecuencias que tiene haber roto las relaciones con Israel y, por supuesto, lo que eso significa en materia diplomática. Lo curioso y la gran pregunta es, si rompe relaciones con Israel, ¿por qué va a mantener las relaciones económicas? Muy buena pregunta, sobre todo cuando hay un importante intercambio comercial entre ambos países. Escándalo por los recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo. Todo parece indicar, de acuerdo a uno de los testigos que hizo parte de la Dirección de Gestión del Riesgo, que la plata se estaba entregando después del famoso cuento de los camiones de La Guajira en maletas a los presidentes de la Cámara y el Senado de la República. Lo ampliaremos también esto con Juan Pablo Sánchez. Bienvenidos, aquí empieza Contrabatalla Noticias. Los temas más importantes de la política en Colombia y en el mundo en Contrabatalla Noticias. Bueno, y como lo habíamos anunciado, Lina María Peña, hablemos de lo que fueron las marchas de Gustavo Petro. Y digo de Gustavo Petro porque se tomó las marchas de lo que sería el Día del Trabajo. Y bien curioso, leí algunos comentarios en una dirección, me parece a mí muy acertada. ¿Cómo hace Gustavo Petro para salir a marchar con los trabajadores cuando él nunca ha trabajado? Claro, primero perteneció a un grupo subversivo y luego fue político, no un trabajador como esos tantos que salen en Colombia. Un dato que no es menor, cerca de 1.200.000 colombianos están afiliados a sindicatos y ellos, muchos de ellos, fueron los que salieron el 1 de mayo. Lina María, bienvenida. Muy buenas tardes, Demar, a usted y a toda la audiencia que nos escuchan a esta hora. Así es, el pasado 1 de mayo, Gustavo Petro se quiso tomar la marcha conmemorativa del Día del Trabajo que se celebra en varios países del mundo. El presidente, en lo que para muchos fue un acto de desespero, después de ver los resultados de la marcha organizada por la oposición el pasado 21 de abril, en donde millones de colombianos salieron a las calles a protestar en su contra, anunció que estaría marchando el 1 de mayo con las clases obreras, lo que para muchos o para varios generó un rotundo rechazo. Sin embargo, pese a la unión de Petro a esta marcha, no fue tan concurrida la asistencia. Los que sí tuvieron protagonismo fueron los cuestionados ministros del gabinete presidencial y el exalcalde de Medellín investigado por corrupción, Daniel Quintero, al igual que el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Ambos aparecieron en las calles de Bogotá solos, al parecer haciendo más lobby político que cualquier otro tipo de acompañamiento a la marcha.
Lo más desastroso de todo esto fueron los trinos y el discurso del presidente Petro durante la marcha. Primero recurrieron a inteligencia artificial para hacer una imagen en donde se viera mucha gente. Segundo, se puso la imagen de una de las marchas del 21 de abril diciendo que era el 1 de mayo, por lo que el alcalde Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, salió a desmentirlo de una manera inmediata, diciéndole: qué pena con usted, presidente, pero esa imagen que usted está poniendo, primero, no es de Cali y segundo, corresponde a Medellín en la pasada marcha del 21 de abril. Y por si fuera poco, las imágenes que estaban con inteligencia artificial tenían varios errores de ortografía, por lo que también esas imágenes fueron un blanco de críticas. Ya para las personas que de pronto pensaban que no era inteligencia artificial, que era una foto del pueblo, pues no, aquí están las imágenes en donde X le tocó poner un anuncio diciendo que esta era una imagen creada con inteligencia artificial de la cuenta del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué la pone X? Porque resulta que en Colombia todavía está la ley en donde si usted pone este tipo de imágenes en esta red social, usted tiene que darle el crédito a inteligencia artificial. Entonces, X básicamente desmintió al presidente Gustavo Petro diciéndole: esta imagen hace parte de inteligencia artificial, no es una fotografía realmente de las personas. En su discurso además aprovechó para anunciar la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, como usted ya lo dijo, y así también reafirmó su apoyo a los palestinos, pero además aprovechó para defender en este momento sus reformas y la constituyente, criticando incluso al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí tenemos un video en donde pues tomamos como estos registros para que las personas puedan de pronto volver a escuchar lo que ocurrió en ese momento. Todas o decidir por la muerte de la nación. El poder constituyente es que la población tenga el poder, es que la gente, el pueblo tenga el poder. Poder constituyente no es una frase lanzada por ahí al calor de un discurso allá en Cali. Es una propuesta para la historia. El poder constituyente no es para ver si me reeligen, como dice Uribe. Yo no soy como Uribe. Yo no soy como Uribe, pero además lleva varios debates a la Plaza de Bolívar, donde realmente estigmatiza incluso a los marchantes del 21 de abril. Sin duda alguna, esto para muchos y para sectores políticos fue un discurso donde se generó odio para quienes estaban en contra de sus iniciativas y para los que se hacen llamar la oposición. Indígenas en todas las comunidades afro, en el corazón de la juventud, en el corazón de la mujer, en el corazón del pueblo trabajador. Si van a intentar un golpe, enfrentarán al pueblo en las calles. Al gobierno. Esto fue lo que ocurrió el 1 de mayo y obviamente desataron miles de críticas en contra del señor Gustavo Petro, entre ellas Ingrid Betancourt, que hace unos días le colocó: qué oso el del señor Gustavo Petro, utilizando inteligencia artificial, utilizando fotografías que no correspondían a este día, pero además de todo incitando al odio en contra de quienes no están de acuerdo con las iniciativas de Gustavo Petro. Muchísimas gracias, Lina María. Un discurso de Gustavo Petro grandilocuente, un discurso violento realmente, en el que el presidente Gustavo Petro pretendía varias cosas. Una, lograr rotular un enemigo entre él y la oposición. Evidentemente, sacarlo. No lo había tenido antes ese enemigo, porque si su enemigo creía él era el expresidente Uribe, el expresidente Uribe no le ha respondido absolutamente nada y tampoco se ha dirigido a él. Por eso tuvo que traerlo, para tener un enemigo en común con la gente que fue ese día a las calles. Otro asunto importante, el ataque a la propiedad privada, el ataque a las empresas, a Keralty puntualmente, que son los que manejan Sura en Colombia, fue a propósito para tratar de dar a entender que estos son los que se quedan con los recursos de la salud.
tema también para despertar un poco de indignación en la población. Y por supuesto tenía que hablar del proceso constituyente que está confeccionado a su manera y su imaginario, que más parece el proceso que se puede hacer en Venezuela de una constituyente hoy bajo el régimen de Nicolás Maduro, que al que se puede hacer en Colombia, que es absolutamente claro y definido. Y terminó llamando a la gente a la insurrección, a la insubordinación, en caso de que a él le llegue a ocurrir un golpe blando, que no sé si se refiere a lo que le está pasando judicialmente con su hijo, o lo que le está pasando con su hermano, lo que le está pasando a él con la campaña, a su gerente de campaña, por todos los escándalos que lo rodean a él después de las elecciones. Por eso, para que analicemos un poco este discurso, entonces llamemos a Nicolás Goyeneche. Nicolás, su opinión sobre lo que fue el discurso de Gustavo Petro. Demar, nuevamente el presidente Gustavo Petro vuelve a los lugares comunes de su discurso, pero debemos preocuparnos, ya que insista tanto en la constituyente de si no teníamos las alarmas encendidas, tiene que encenderlas. La constituyente de Petro, como usted bien lo decía, no es una constituyente legítima, no es la que aparece en los artículos de la Constitución sobre reforma constitucional, es una constituyente hecha a la medida del petrismo, esa porción del pueblo que para Petro es todo el pueblo, pero que en realidad no lo es, y sobre todo con esa minoría violenta que le sigue su megalomanía. Y es que cuando hablamos de minoría violenta, Lina, Nicolás Goyeneche y integrantes de la mesa, recuerden ustedes cómo después de él anunciar que se rompía relaciones con Israel, un grupo de ciudadanos quemaron la bandera de ese país. A eso nos referimos con violencia, por supuesto. No era necesario simbolizar y traducir el odio que siente Gustavo Petro por el Estado de Israel si ese fuera el caso, que además no sé si sea realmente un odio o no lo que sienta por Israel. Muchas gracias, Lina, y vamos a hablar ahora pues con Nicolás Goyeneche precisamente sobre un tema que me deja aterrado. ¿Cómo es esto que el mismo Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, sale a darle la cara al país y a decir sin más ni más que no estamos preparados para asumir el fenómeno de la niña, que es lo que viene ahora después de una larga sequía? Bueno, Demar, después de esta sequía ocasionada por el fenómeno del Niño, el director de la Unidad Nacional de Riesgo, Carlos Carrillo, reconoce desde Bucaramanga que el país no está listo para enfrentar el fenómeno de la niña, la próxima temporada de lluvias que está empezando. Como consecuencia, dice él, de no poner en marcha las medidas de prevención a su debido tiempo. Escuchemos, por favor, las declaraciones del diseñador industrial y exconcejal de Bogotá, que hoy, sin ninguna experiencia en gestión de riesgo, está a cargo de la entidad. El país no está preparado y en la medida en que lo recorro, pues es claro que no está preparado. Fíjese usted, por ejemplo, lo que me encontré en Nariño, donde supuestamente debía haber habido unos refugios para el volcán Galeras y lo único que había era una yegua. ¿Por qué? Pues porque la plata se evaporó. Entonces, una de las razones también pasa en Providencia, pasa en muchos lugares y en muchos proyectos de anteriores direcciones de la UNGRD, es que los proyectos no se han hecho, entre otras, porque ha habido corrupción. Todo parece indicar, Demar, que el señor Olmedo López no solo dejó raspada la unidad de gestión de riesgo, sino que evaporó la olla. Y es que, Demar, todos los recursos públicos son sagrados, pero uno no puede jugar de ninguna manera con los recursos que el país tiene destinado a la prevención y mitigación del daño que pueden causar los desastres naturales, porque eso es jugar con la vida de la gente. Y el propio director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, está señalando también al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, de beneficiarse de la presunta corrupción durante el paso de Olmedo López de la entidad. Acusa a Daniel Quintero de beneficiarse sobre todo de la burocracia de la Unidad de Gestión de Riesgo para su propio beneficio. Le leo, Demar, lo que dice el director de la entidad sobre el exalcalde en la red social X. Quintero Calle tiene más investigaciones que el COVID. No solo el uribismo ha dicho que saqueó Medellín, son muchos los sectores políticos que han denunciado su incompetencia como alcalde y su flexibilidad moral. Quintero, además, nunca ha sido un hombre de izquierdas, es un oportunista que se arrima al sol que más alumbre. Esto complementando un largo hilo en la red social X con todos los personajes más cercanos a Daniel Quintero que hicieron parte de la unidad de gestión de riesgo durante la administración de Olmedo López. Dice Carrillo que los recursos se evaporaron, es la expresión que utiliza.
Debería él, que ha sido tan firme en la defensa de lo público, porque ahora así se presenta, debería recordar los escándalos que han rodeado temas como el de La Guajira, que es el más grave sin lugar a dudas, de la compra de los tanques, los carrotanques, y por supuesto el tema de la platica, que se perdió, no se evaporó, se perdió, y se perdió en manos de los mismos que son parte del gobierno de Gustavo Petro. Ya lo hablaremos con Juan Pablo Sánchez. Gracias, Nicolás. No sé si alguien quiera comentar. Claro que sí, Ana Milena. Sí, Demar, creo que es importante hacer énfasis en lo último que usted mencionaba y que más adelante profundizaremos, pero es que Carrillo no está recibiendo una administración de otro gobierno. Carrillo no está recibiendo una administración, por ejemplo, uribista, o una administración de, no sé, un político de carrera, o está recibiendo la administración de Olmedo López, una persona que para nadie es un secreto, muy cercano al presidente Petro. Y que si se esfumó, como dice el actual director, pues lo hizo el mismo gobierno Petro, ¿no? Es más, muchas personas estaban supuestamente más de acuerdo con Olmedo López como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que el mismo Carrillo, por lo que mencionaba Nicolás, y es que Carrillo ha sido más que todo un político en Bogotá, y Olmedo López por lo menos tenía como experiencia en otros ámbitos. Entonces, realmente es como impresionante, me parece a mí, que este gobierno se autocritica, ¿no? Y parece estar hablando pues como de otro lado, de otro país, o de otras personas que no corresponden al gobierno, pero es importante recordarle al director Carrillo en este momento que tanto como critica a Olmedo López, pues que sea él quien empieza a cambiar esas cosas, ¿no? Que sea él quien empieza a quitar esas ollas de corrupción que tanto dice este gobierno que no apoya. Lo que ha pasado en la unidad de gestión del riesgo es realmente vergonzoso, porque queda develado que han utilizado la unidad de gestión del riesgo, que debería estar con un presupuesto importante, a discreción y listo para ser invertido en los hechos que ayuden a mitigar los desastres naturales en el país. Es para eso precisamente, pero no para la politiquería que parece ha sido en lo que se ha convertido la unidad de gestión del riesgo. Y tomo algo que dijo Ana Milena para la reflexión de los oyentes y los televidentes. Es cierto, el gobierno de Gustavo Petro pareciera hacerse, se ve al espejo y se critica el mismo, pero no toma acciones de ninguna manera. De hecho, escuchábamos a Francia Márquez el 1 de mayo, volviendo un poco a lo que fue el Día del Trabajo, donde Francia Márquez, Gustavo Petro se tomaron las principales plazas, en el caso de Cali y de Bogotá, para criticar, y se critican a ellos mismos, pero lo curioso es la capacidad que tienen de hablar, de hacer discursos sin asumir su propia responsabilidad. Francia Márquez hablando de la necesidad de un cambio cuando no ha sido capaz de invertir siquiera el 1% del presupuesto que tiene el Ministerio de la Igualdad, es que es de replay. Veamos qué fue lo que dijo Francia Márquez, que entre otras cosas recordó que ella hace parte de la primera línea. Bueno, eso es lo que ella dice, ¿no? Escuchamos a ver si nos estamos equivocando. Pero el pueblo nos eligió, y hoy ese pueblo que nos eligió está en las calles exigiendo garantías de sus derechos. Tengo que decirle a Cali, gracias, porque aquí se gesta la resistencia. Tengo que decirle a la juventud, gracias, porque aquí se hace la resistencia. Y como lo dije hace un año, somos y seguimos en la primera línea por la lucha, la reivindicación de los derechos de este pueblo, de este país. No nos van a asustar. Aquí nos han dicho que nos van a tumbar. El único que decide cuándo nos bajamos es el pueblo que nos eligió en este país. No, pues no decide el pueblo cuando se bajan. Lo dice la Constitución y lo dice la ley que estableció los periodos en los que se ejerce el mandato en Colombia. Bien cuestionable la expresión de la señora vicepresidente, que efectivamente sí dice, somos primera línea. Sí, lo dice, no me lo inventé yo. Juan Pablo Sánchez. Demar, justamente
Iba a hacer énfasis en el tema de la primera línea, y es que es impresionante ver cómo con orgullo la vicepresidente, que representa la institucionalidad, la legalidad del país, entra diciendo que son y que seguirán siendo de la primera línea, cuando es un grupo que está relacionado con más de 2.000 delitos cometidos en el marco del paro nacional del 2021. Ahora, pareciera y sonara como incluso a amenaza decir que se van hasta que el pueblo así lo decida, cuando el periodo presidencial termina en 2026. Entonces es realmente preocupante como de una u otra forma desafían la institucionalidad de dos formas, diciendo que se van hasta que el pueblo lo diga y sintiéndose orgulloso de un grupo que está relacionado con bastantes delitos. Pues es lo que ha hecho la vicepresidente, muy orgullosa, diciendo que hace parte de la primera línea. Lina María, ¿ibas a aportar alguna cosa de esta parte del...? Sí, sabes, es como, he leído muchos comentarios al respecto sobre los discursos que se dieron ese día y como el populismo, la demagogia. Ellos hablan y se atreven a hablar y a cuestionar temas de, no sé, o sea, de temas de corrupción, por ejemplo, cuando hemos visto que en los 2 años del señor Gustavo Petro ha estado lleno de escándalos y escándalos y escándalos de presunta corrupción, pues porque todavía no hay hechos formales en la justicia, pero me refiero a que es como si no tuvieran ningún reparo, ningún respeto y simplemente quisieran continuar con esa retórica, con esa demagogia que pues obviamente les permite seguir con ese tema de la victimización y que el pueblo y finalmente, Demar, lo que yo creería que la mayoría de los comentarios que he podido leer, no solo de sectores políticos, sino de personas comunes y corrientes que utilizan Twitter y que todo el tiempo están analizando lo que ocurre en esta ciudad, que incluso no están en ninguna corriente política, no hacen parte sino del país, de lo que ellos quieren. Y ver cómo de esta manera atrevida se suben a estas tarimas a retar a Colombia y a decirles o hacerles ver que este es el verdadero modelo del cambio. Pero realmente el único cambio es que todos los días el colombiano se levanta con un escándalo en cualquier medio de comunicación que tiene que ver con temas de corrupción, en temas de campaña de Petro, después de Petro ser presidente y así sucesivamente. Entonces es como anotar el punto en el que tanto Francia como Gustavo Petro siguen en esta misma retórica. Pues es eso lo que tenemos en cuanto a lo que desemboca todo este proceso en Colombia de desgobierno realmente, porque es lo que estamos viviendo. Ahora vamos a hablar nada más y nada menos que de las municiones perdidas de las que habló el presidente Gustavo Petro. Y aquí me adelanto, Ana Milena, ¿a quién le cabe en la cabeza que el presidente de la República reciba un informe, no lo lea antes, no lo contraste, sino que se limite a creer que lo que va a decir está bien dicho? Por favor. Sí, Demar, que no se tome un momento para leer y entender cuál es la información que tiene en el informe. Porque como usted decía, el martes 31 de abril, el presidente Petro, en una rueda de prensa, anunció una gran pérdida de armamento del ejército colombiano. Dice que llegaron a este descubrimiento por una política anticorrupción dentro de las Fuerzas Armadas que tienen y se supone que de esos robos de gran armamento que ha habido en el ejército colombiano, por ejemplo, provenían de allí los explosivos con los que se volaron los retenes en la vía Medellín-Bogotá. Hay un tema importante y es que el presidente Petro no solamente dio una cifra, sino que dijo, por ejemplo, que solamente en cartuchos de fusil y ametralladora, que son los 5.56, había pérdidas de 1 millón de municiones. Esto significa, y todo lo que explicó el presidente, es que no había solamente una pérdida de municiones, sino de muchos armamentos, de misiles, ¿no? Por ejemplo, dijo que había una pérdida de cohetes de 550, cuando en realidad no se ha perdido ninguno de ellos. El presidente también afirmó que este negocio ilegal de armas, pues de robo de armas legales de Colombia, tiene como destinatarios a grupos al margen de la ley, colombianos e incluso haitianos, y amplió esta presencia del armamento legal colombiano a conflictos armados internacionales fuera del continente. Yo quiero que escuchemos al presidente en su intervención en la rueda de prensa en la que estuvo con el ministro de Defensa y con el comandante del Ejército, porque esto fue lo que el presidente Petro dijo. Solo entre municiones 5.56 hay más de 1 millón municiones perdidas. Entre municiones, explosivos, granadas,
armas como misiles, etcétera, tenemos que la única manera de explicar este tipo de faltantes es que ha existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas usando las armas legales del Estado Colombia. Y el tema también es que el problema aquí de Mar fue que al presidente le pasaron un informe con una tabla en Excel y el presidente lo que leyó fue las pérdidas del material en SAP. Es decir, el presidente lo que leyó fue todo el armamento que sí existe, que está en el inventario del Ejército Nacional, pero que no han subido al software del Ejército. Entonces, el tema es que el informe del Ejército tenía cifras reales, esas cifras y lo que la cantidad de armamento que el presidente dice que se perdió, no era perdido, sino que hacía falta una actualización en este software. Ahí está la imagen, Ana Milena, la vamos a poner en pantalla para que la audiencia la pueda ver. ¿Qué fue lo que leyó Gustavo Petro? Que es absolutamente equivocado, leyó la columna que aparece de color, ¿qué será esto? Un color curuba, cuando Sí. lo que tenía que leer era el color rojo. Exacto. Y es una muestra de la falta de preparación del presidente, como no sentarse a preguntar o siquiera a leer efectivamente qué es lo que hace falta. Es importante decir que no significa que no haya una pérdida de municiones y de armamentos. El general Giraldo, comandante de las fuerzas militares, salió a desmentirlo, a decir que esa no es la cantidad de armamento perdido, pero pues que sí, hay unas cantidades que se están investigando qué pasó con ellas. Quisiera que escuchemos al general Giraldo. Sí podemos nosotros aclarar a la ciudadanía en general, es que la investigación no ha precluido, se mantiene, sigue, continúa con el propósito firme de establecer realmente cuál es la munición que probablemente se haya perdido. Pero lo más importante de esto también es determinar los responsables por la pérdida de estas municiones. Demar, lo que decíamos, lo que afirmó el comandante, sí hay una pérdida y se ha demostrado en las investigaciones que se están adelantando que esa pérdida de municiones se ha dado en la base militar de Tolaimaida y en La Guajira y Cesar. Sí existe una cantidad que hasta ahora se ha demostrado, son 150.507 unidades las que se están investigando qué pasó con ellas. Pero a decir verdad, si hacemos los cálculos, esto es menos del 1% de las municiones que anunció el presidente Petro estaban perdidas. El comandante también explicó que están conformando unos equipos interdisciplinarios con Fuerza Aérea y Armada Nacional para llevar a cabo pues las inspecciones necesarias y verificar cuál es el material perdido. Entonces sí se extravió munición, pero no se extravió armamento y mucho menos en la cantidad que el presidente afirmó. A mí me parece algo importante y ya quisiera, si lo permite Demar, poder conversar al respecto. Me parece impresionante la manera en cómo quizás esto termina socavando la confianza en las Fuerzas Armadas y en nuestros soldados, porque es importante recalcar que el presidente Petro hizo mucho énfasis en que esto más o menos es una corrupción dentro de todo el ejército, cuando realmente, sin duda alguna, se están llevando a cabo las debidas investigaciones para eliminar este tipo de delitos. Lo que hace Gustavo Petro es, una vez más, tender un manto de duda, crear una noticia falsa, pero crearla, que a fin de cuentas hace parte de todo ese concierto diario en el que vivimos. Cada vez que hay una investigación, cada vez que hay un escándalo, cada vez que se va conociendo más a fondo, por ejemplo, la compra del avión para poderlo transportar, inmediatamente salen este tipo de cosas porque una noticia tapa a otra. Es la inmediatez, es la velocidad con la que ocurren los hechos y, por supuesto, Gustavo Petro entendió en comunicaciones que él es el que pone el tema del día y el que hace que las páginas, los periódicos, los radios, las televisiones terminen hablando de Gustavo Petro sí o sí, como lo estamos haciendo ahora nosotros, por supuesto, para darle claridad a la gente, a la audiencia, de que no fue como lo dijo el presidente de la República, Ana Milena.
Sí, y como el gran salvador, ¿no? Como quien viene a decir, yo limpio el ejército de la corrupción, yo soy el que vengo a denunciar, ¿no? Porque también decía eso y es, estos robos se vienen haciendo hace muchos años y pone de verdad en tela de juicio el honor de la institución y por supuesto el honor de tantos hombres y mujeres colombianas que nos han defendido. Yo sí creo que es importante, sin duda alguna, que se llegue a las investigaciones, que se vea qué está ocurriendo, que se eliminen cualquier tipo de mancha de corrupción, pero que eso no quite de lado la importancia del honor de nuestras fuerzas militares. Muchísimas gracias, Ana Milena. Parte de lo que ocurrió en la semana fue, por supuesto, este oso monumental que hizo Gustavo Petro al hablar de un hecho que era incierto, que realmente no correspondía a una realidad. Y vamos a hablar de derecho internacional, de relaciones internacionales, y lo hacemos con Natalia Parra. Natalia, buenas tardes. Y bueno, ¿qué consecuencias y qué es lo que se viene para Colombia ahora, precisamente, que Gustavo Petro anuncia de manera muy populista que rompe relaciones con el Estado de Israel? Así es, Demar. En coyuntura internacional, pues Colombia anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. En el marco pues, de las marchas del 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro hizo un anuncio sorprendente, donde Colombia romperá sus relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. En medio de su discurso, el presidente expresó lo siguiente. Veamos el video. Por las bombas. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno! La noticia fue recibida con satisfacción por el grupo terrorista Hamas, que elogió la decisión del presidente colombiano, como lo llaman, el genocidio perpetrado por el gobierno israelí. Aunque esta ruptura de relaciones no tomó por sorpresa a muchos, es una decisión que plantea retos significativos en varios frentes. Uno de los aspectos más destacados es el mantenimiento de equipos militares adquiridos por Colombia a Israel a lo largo de décadas. Entonces, esta cooperación militar entre ambos países ha sido un pilar importante en su relación, incluyendo ejercicios conjuntos de entrenamiento para mejorar técnicas de combate y antiterrorismo. Así que la oposición, representada por la senadora María Fernanda Cabal, reaccionó firmemente ante esta medida. En un video compartido después del anuncio, la senadora expresó sus preocupaciones y críticas sobre la decisión del gobierno. Veamos. Gustavo Petro se toma el Día del Trabajo para dividir el país mediante la retórica del odio y la victimización. Romper relaciones diplomáticas con Israel sin prever las consecuencias en materia de defensa nacional. Ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel marca un punto de inflexión en la geopolítica de la región, con implicaciones que van más allá de lo diplomático y alcanzan aspectos tanto estratégicos como militares. Lo más complicado de esta ruptura de relaciones que decreta Gustavo Petro, bueno, va en varias direcciones. Lo primero, por supuesto, que a nivel internacional un grupo terrorista que hace parte y que ha usurpado el poder en gran parte de Palestina termine felicitando al presidente de una república como Colombia, no es un buen halago. Evidentemente no. Nadie va a querer que un terrorista lo felicite. Y este es el caso que ha tenido ahora Gustavo Petro. Siguiente, la falta de coherencia de Gustavo Petro. Dice que rompe relaciones porque Israel se ha comportado como un estado genocida y habla muy duro de Netanyahu, el primer ministro israelí. Pero ¿por qué si le preocupa tanto la vida de las personas en el mundo, por qué no rompió relaciones con Rusia, que ha venido escalando una violencia, una guerra en contra de Ucrania en la que ha dejado cientos de miles de muertos? ¿O por qué no rompe relaciones con Venezuela, donde hemos visto como un genocida, como Nicolás Maduro, ha matado a su pueblo de hambre, o los Castro en Cuba? Simplemente algunos ejemplos para ver el nivel de coherencia, si es que se quiere ver, en lo que ha dicho Gustavo Petro, lo que ha tratado ha buscado tratar de explicarle al mundo, que no tiene explicación además. Nicolás Goyeneche. Demar, decirle también a nuestra audiencia que las relaciones con Israel no solo se limitan al campo militar, que el petrismo parece destacar como si fuera lo único que Israel nos aporta. Con Israel desde el año 2012 tenemos una relación comercial en superávit. Les exportamos carbón, café, flores. ¿Qué le dice Gustavo Petro a los caficultores y floricultores colombianos
al romper relaciones con un país que nos aporta tanto en materia de comercio exterior. Así es, Nicolás. La relación con Israel no es una relación de ahora, un par de años, son seguramente 70 años de relación entre Colombia e Israel que se van a la basura porque a Gustavo Petro no le cae bien el régimen, el gobierno de Israel, pero sí le cae muy bien el régimen palestino. Las coherencias o las incoherencias de Gustavo Petro. Y vamos a otro tema, esta vez regresando mucho más al ámbito nacional, porque tuvimos que presenciar cómo en el país se tiran la pelota unos a otros respecto a lo que está pasando con la plata de la unidad de gestión del riesgo. Sí, la de los carrotanques de La Guajira y la de los tanques de agua para los niños en ese mismo departamento. Juan Pablo Sánchez. Demar, buenas tardes. Y es realmente preocupante porque es que el escándalo de los carrotanques de La Guajira, donde se robaron los recursos del agua para las comunidades de la Alta Guajira, sigue dando de qué hablar. El escándalo que, de hecho, la senadora María Fernanda Cabal la ha llamado como la danza de los millones, tiene un nuevo capítulo, el cual involucra a los presidentes del Senado y al presidente de la al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, e incluso a varios miembros del gabinete, como es el caso de la consejera para las regiones, Sandra Ortiz. Pues resulta que Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, confesó en exclusiva para la revista Semana la manera en que le entregó 4.000 millones, entre 3.000 que le dio Iván Name, presidente del Senado, y 1.000 millones que completarían esos 4.000 que le dio Andrés Calle, presidente de la Cámara del Partido Verde y del Partido Liberal, respectivamente. Y todo esto habría salido, según Pinilla, de los carrotanques que llevarían agua a La Guajira y que nunca la llevaron. Pinilla ya se acogió a principio de oportunidad, dijo que todo se ejecutó a través de su ex jefe Olmedo López, del cual hablábamos también al principio, quien es cercano a Gustavo Petro, justamente, y quien le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos a Name y 1.000 millones de pesos a Andrés Calle. Esta entrega se habría hecho días antes de las elecciones regionales del mes de octubre del año pasado. Pinilla indicó que todo hizo parte de un plan del gobierno Petro para sacar adelante las reformas. Asimismo, aseguró que él personalmente entregó esos dineros. Pero escuchemos. Cuénteme, ¿cómo le entregan a usted esa plata? ¿Se la entregan? No, la plata me la entregan en efectivo y yo entrego la plata en efectivo a la persona que envía el doctor Name y yo directamente sí le entrego al doctor Calle Montería los 1.000 millones de pesos. Le voy a pedir que me describa esto para yo poder contar el detalle. Esa plata, ¿cómo la reciben? Deme como el detalle de, no sé, me la entregan en una bolsa de color amarillo, lo que sea. ¿Cómo le entregan? ¿Qué día? No. ¿O cómo es? No, digamos, al doctor Name. No, a usted. Empecemos por el contratista. Ok. No, a mí ¿Aló? ¿El contratista cómo le entrega esa plata a usted? Sí, me la entrega en maletas. ¿En unas maletas? ¿Cómo eran las maletas? Eran maletas negras, esas normales de Nike. No me acuerdo de la marca de Nike, pero esas maletas grandes. Ya, como maleta bolsa, pues maletín, no maleta deportiva. Sí, no maleta así, sino maleta de viaje, por decirlo así. ¿Las maletas eran? Fueron como 2, 3 maletas porque fueron, en cada una metí un recurso y en la otra otro porque la entrega de Name se hace en 2 días y la entrega de Montería se hace en un solo día. Entonces eran 3 maletas. Y es realmente preocupante porque siguen las grandes sumas de dinero en efectivo que se han movido en este gobierno. Recordemos las maletas de Laura Sarabia también al principio del gobierno y dinero en efectivo con el que ha estado familiarizado el presidente Gustavo Petro. Recordemos el Petrovideo en el que empacaba dinero en efectivo en bolsas. Todo ocurrió, según cuenta Pinilla, entre septiembre y octubre, como les mencionaba antes, cuando finalmente entregó estas millonarias sumas de dinero en efectivo y en maletas, como lo dijo en antesemana. Todo se conoció tras varias reuniones de Olmedo López con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, quien fue la persona designada por Iván Name para hacer la transacción. Pero volvamos a escuchar a Sneider Pinilla. Hablemos de Sandra Ortiz, que es la consejera para las regiones. ¿Cuál era el papel de Sandra Ortiz en todo esto? Ella era la mensajera. Por eso es importante en el proceso. Y cuando dice la mensajera, es la que hacía como el link entre Olmedo,
el gobierno y el alto gobierno. Y los ministros. Por eso te digo, ella era la mensajera en el caso específico que hemos hablado el día de hoy. De NAME, era la mensajera. Era la mensajera. ¿Solamente con NAME o con más parlamentarios? Digamos, estamos hablando de la votación de una reforma. No puedo decir más por lo que Pero dame por lo menos una cosa clara para yo entender. ¿Es la mensajera del presidente del gobierno o es la mensajera de NAME? La doctora Sandra solamente fue la mensajera para el tema de NAME, para nada más. Dice el abogado de Snyder Pinilla que hay más información al respecto y más nombres de personalidades de la política colombiana envueltos en este escándalo. Es que realmente es preocupante, es de que los colombianos tenemos que ponerle la lupa y ver qué se sigue descubriendo de este escándalo, porque yo creo que hasta ahora están abriendo la olla, pero lo que puede haber detrás de esto es mucho más grande. Así que desde Contrabatalla Radio les seguiremos informando cualquier información que siga saliendo a la luz pública acerca de este escándalo con los carrotanques de La Guajira y el dinero entregado a congresistas de una forma u otra para presionar y para presuntamente favorecer las reformas del gobierno. Es el escándalo más grande que ha habido en el año 2024 del gobierno de Gustavo Petro. Y vean ustedes cómo se teje todo esto. Lo que ha dicho este testigo es que presuntamente entregó las maletas con dinero tanto para Calle, que es el presidente de la Cámara de Representantes, como para Name, que es el presidente del Senado. Y esto iba dirigido para poder ambientar, ayudar a aceitar la maquinaria para que fueran aprobadas las reformas del gobierno Petro, precisamente en el Congreso de la República. No sé si alguien quiere alguna opinión frente a eso, de uno de los temas de verdad más candentes que tenemos hoy en el país, Nicolás Goyeneche. Bueno, Demar, no sorprende que el gobierno Petro vuelva a tener escándalo con bolsas de dinero. No lo ha tenido solo desde que llegó al gobierno, ha sido constante no solo en su última campaña, sino también en su paso por la alcaldía y en sus sucesivas campañas al Senado. Esa imagen que recordarán los colombianos que se presentó en el Congreso de la República de Petro contando a manos llenas billetes en una mesa y introduciéndolos en una bolsa negra de basura. Nuevamente vuelve el burro al trigo y se está moviendo dinero en efectivo para beneficiar la agenda de gobierno de Gustavo Petro. No importa, los niños en el Chocó pueden estarse muriendo de hambre, en La Guajira no va a haber agua, en el Meta no va a haber seguridad, en Cundinamarca faltar educación, pero lo importante es que el régimen se está llenando los bolsillos uno a uno. A ustedes, queridos amigos de la mesa, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Contrabatalla Noticias, un resumen de lo que ha pasado más importante en Colombia en las últimas horas y, por supuesto, en esta semana. A todos ustedes, un feliz resto de viernes y, por supuesto, de fin de semana. Muchas gracias. Desde la trinchera de la derecha, estamos comprometidos en desafiar la narrativa dominante y ofrecerte una visión alternativa de la realidad. Sintonízate con Contrabatalla Noticias y únete a la lucha por la verdad y la libertad. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad.